Tal como les va, yo soy la doctora Patricia Feinstein, del Servicio de Endocrinología del Hospital Italiano. Soy endocrinóloga y en los últimos años también me dedico a estas neoplasias endocrinas múltiples, sobre todo la tipo 1. Esta es una enfermedad autosómica dominante que tiene gran penetrancia, o sea que los que tengan la mutación germinal en algún momento de su vida, más temprano que tarde, tendrán expresión de la enfermedad. Eh, los tumores aparecen a edad temprana y son multicéntricos. Los tumores principales, porque son los más prevalentes, son la hiperplasia paratiroidea, que da lugar al hiperparatiroidismo primario, los tumores endocrino-pancreáticos, que pueden ser funcionantes o no funcionantes, funcionantes como el gastrinoma y el insulinoma, y los tumores hipofisarios en un 45% o más, sobre todo el prolactinoma, que es el más frecuente, los no funcionantes y la acromegalia. Los tumores adrenales son también frecuentes, el tumor neuroendocrino de pulmón y el de timo, no tan frecuentes, pero muy importantes, ya que marcan el pronóstico de la enfermedad muchas veces. Otros menos relevantes, como el angiofibroma y los lipomas, que hacen al fenotipo de esta enfermedad. Y últimamente se han agregado el cáncer de mama y el leiomioma de útero. Entonces les presento a esta paciente de 28 años, que la veo en el 2013, que había tenido historia de oligomenorrea, galactorrea, y en el 2007 se le diagnostica un tumor hipofisario, un macroadenoma, con expansión supracelular y una prolactinemia de 220 nanogramos por mililitro, o sea, un macroprolactinoma. La paciente comienza un tratamiento con cabergolina, lo cumple irregularmente y refiere antecedentes familiares de litiasis renal, pero no tiene antecedentes familiares de tumores neuroendocrinos. La paciente en el 2009 se embaraza bajo tratamiento con cabergolina y tiene un chiquito de varón de 3 kilos 100. Después del nacimiento se le diagnostica a la mamá lupus eritematoso sistémico y recibe tratamiento inmunosupresor. Deja de tomar la cabergolina y más adelante el lupus entra en remisión. Debido a la historia familiar de litiasis, se habían pedido estos análisis donde vemos una calcemia borderline alta, pero normal, un fósforo normal, una calciuria aumentada y una paratormona muy aumentada, que no está, pero la vitamina D era de 35. Entonces esta chica de 28 años, a los 22 tuvo diagnóstico de prolactinoma, a los 25 de lupus eritematoso sistémico y a los 28 de hiperpara primario. Entonces, ¿cuál es el diagnóstico más probable? Porque posibles son todos. El menú vimos que 2 de los 3 tumores principales son la hiperplasia paratiroidea y los tumores hipofisarios. Hay 3 formas de criterios diagnósticos para menú 1. La primera es el criterio clínico, cuando en un mismo paciente ocurren en forma sincrónica o asincrónica 2 de los 3 tumores principales. El segundo criterio es el criterio familiar,
eh, con la ocurrencia en un paciente de uno de los tres tumores principales, en un paciente que tiene o ha tenido un familiar de primer grado con menuno. Y el tercer criterio es el genético, cuando un paciente eh, llamado, que puede no tener ninguna manifestación de la enfermedad, llamado portador sano, tiene el diagnóstico genético, sin embargo, que en algún momento se va a expresar. Entonces, el menú ya lo vimos, el MEN2A, ustedes lo recordarán, consiste en la asociación en un mismo paciente del cáncer medular de tiroides, el hiperparatiroidismo y el feocromocitoma. Y el MEN2B es el que ahora se llama MEN3. Es el paciente con cáncer medular de tiroides a edad temprana, feocromocitoma y neurinomas en la lengua, en la boca y en toda la mucosa digestiva. El MEN2, el MEN4 es muy parecido al MEN1 y los tumores más prevalentes son el que dan lugar al hiperparatiroidismo y adenomas hipofisarios. En estos pacientes con neoplasias endocrinas múltiples hereditarias ocurre por un fenómeno de eh, inactivación en dos pasos, por un mecanismo genético, que los tumores se dan 10 a 20 años antes que sus equivalentes esporádicos. Y esto es bastante notorio para el hiperparatiroidismo y el gastrinoma, ya que el prolactinoma aparece, como ustedes saben, en las mujeres en edad reproductiva. Eh, entonces, estos tumores aparecen entre los 20 y los 30 años. Entonces, ¿cuál es el diagnóstico más probable? Posibles, cualquiera de ellos. En último lugar, pusimos la asociación al azar de dos tumores esporádicos. Pero esta chica vimos que el hiperpara primario lo tuvo a los, o por lo menos el diagnóstico, a los 28 años. Quiere decir que lo más probable es que esta paciente tenga una neoplasia endocrina múltiple tipo 1. Entonces hacemos el diagnóstico genético y encontramos, mediante la secuenciación completa en Sanger, una variante patogénica que da lugar a una alteración en el marco de lectura y a una proteína incompleta. Y también se encontró la mutación en el hijito que había tenido a los 20 y pico de años. Ahora, cuando la veo, la prolactina es de 93, no está tomando la cabergolina y tiene un microadenoma de 9 milímetros. El tumor es más chico que antes, al inicio, al diagnóstico, y la prolactina es más baja. Entonces, eh, ¿cuál es el tratamiento? Bueno, en el contexto de menuno, los prolactinomas serían de mayor tamaño y menos respondedores al tratamiento con cabergolina, pero el tratamiento es el mismo. Fíjense esta tabla, acá les muestro, comparamos en el hospital prolactinomas en pacientes con diagnóstico de menuno y prolactinomas esporádicos, ¿no? Entonces vemos que en los esporádicos los más frecuentes son los microadenomas, ¿sí? Eh, Mientras que en los
en contexto de menuno, lo más frecuente, el 60%, son macroadenomas y que algunos necesitaron cirugía, el 20%, algunos necesitó radioterapia y varios de estos no remitieron. Eh, Años más adelante me vuelvo a encontrar con esta paciente, se interna por haber presentado una parálisis del tercer par derecho y una resonancia muestra una imagen celular, por lo que estando ella internada me llaman a la sala en consulta y me encuentro con esta paciente ya de 34 años que no había recibido en los últimos años cabergolina, que tiene esta altísima prolactina y este tumor con invasión del seno cavernoso derecho, pero sin alteración del campo visual. ¿Cuál es el tratamiento para este prolactinoma invasivo? ¿Una cirugía, radioterapia, temozolomide o cabergolina? Fíjense, acá este es la prolactina al momento del diagnóstico, la paciente responde, se embaraza, deja la cabergolina, vuelve a aumentar, la prolactina vuelve a responder y deja de tomar la cabergolina. Y aquí, con esta prolactina de más de 800 nanogramos, vemos a la paciente. Empezamos a aumentar la dosis de cabergolina hasta que con 4 miligramos la prolactinemia se normaliza. Las estrategias de tratamiento, entonces, para los prolactinomas en contexto de menuno no difieren de las aplicadas a los prolactinomas esporádicos. En muchos casos se necesitará mayor dosis de cabergolina y la aplicación de otro tratamiento como la eh, cirugía eh, y más raramente la radioterapia. Así que el tratamiento que instituimos fue la cabergolina nuevamente. El macroadenoma con 4 miligramos no había disminuido de tamaño, así que aumentamos progresivamente la dosis a 7 miligramos, es decir, 1 miligramo por día. Muy bien, recuerdan que la paciente tenía antecedentes familiares de litiasis renal, y sus análisis habían dado compatibles con un hiperparatiroidismo primario, normocalcémico con hipercalciuria. Le hicimos una densitometría que mostró osteoporosis en la columna lumbar, una ecografía de cuello que mostró un nódulo sólido de 9 milímetros en el tercio inferior del lóbulo izquierdo, compatible con adenoma paratiroideo, y en la ecografía abdominal vimos una microlitiasis. Este es el centellograma. Muy bien. La paciente tiene indicación de cirugía, porque tiene la hipercalciuria y sobre todo porque tiene la osteoporosis. ¿Qué tipo de cirugía eh, sugeriría usted para esta paciente? Una paratiroidectomía subtotal, una mínimamente invasiva, una total con autotransplante o una subtotal con resección de timo. Bueno, en el hiperparatiroidismo primario, en contexto de menuno, la cirugía, número uno, la cirugía debe ser realizada por un cirujano experto. El momento de su realización se discute. En esta chica, la indicación está dada por las guías para hiperparatiroidismo primario. A veces se puede medicar si es que hay alguna contraindicación para la cirugía. Se sugiere una exploración abierta del cuello bilateral y con una paratiroidectomía subtotal,
porque hay que recordar que todas las glándulas están enfermas, esto es una hiperplasia, pueden estar, puede estar activa o no, pero va- van a estarlo en algún momento. Y también se sugiere retirar o resecar el timo, porque puede haber otra glándula ectópica paratiroidea, y además porque el timo eh, es el lugar de localización del tumor neuroendocrino más grave de esta enfermedad. Eh, la paratiroidectomía total con autotransplante no se recomienda porque eh, queremos evitar el hipoparatiroidismo en estos pacientes, y el autotransplante puede no ser eficiente o no resultar. Así que, y por último, la cirugía mínimamente invasiva solamente de un lado, en general no se recomienda, salvo que los pacientes sean muy, muy jóvenes y se quiera avanzar después en el tratamiento más adelante en la vida. Así que la indicación sería paratiroidectomía subtotal con resección del timo. Fíjense, esta paciente había primero recibido una paratiroidectomía incompleta, eh, bajó la calcemia, pero rápidamente volvió a subir. Acá es cuando hacemos la segunda paratiroidectomía subtotal. Esta vez ven cómo remite la hipercalcemia. Muy bien, a los 36 años se diagnostica cáncer de mama en esta paciente, se realiza mastectomía izquierda, vaciamiento ganglionar, era un carcinoma ductal invasivo, se hizo quimioterapia. Eh, Tenemos entonces esta paciente de 36 años con MEN1, hemos diagnosticado prolactinoma, hiperparatiroidismo y ahora cáncer de mama. ¿Tiene alguna relación el cáncer de mama con MEN1? Bueno, en las mujeres con MEN1 el cáncer de mama es más frecuente y se manifiesta 10 años antes que en pacientes sin MEN1. Así que la enseñanza es que hay que empezar con el screening para cáncer de mama 10 años antes, a los 40 años. El pronóstico es bueno, como en la mayoría de de las pacientes con cáncer de mama. En el 2020, la paciente comenzó a referir cansancio durante el día, especialmente por la mañana. 3 controles de glucemia habían dado border bajos, la T4 libre es normal, el cortisol está en zona gris. Sospeché insuficiencia adrenal secundaria por la invasión del prolactinoma. Eh, la paciente no mejoró y 2 registros de hipoglucemia, aunque asintomáticos, se detectaron. Uno de 42, otro de 49 miligramos por ciento de glucemia con eh, insulinemias que no están inhibidas, ¿no? Entonces hacemos el diagnóstico de insulinoma y encontramos 2 imágenes pancreáticas que previamente no habían aparecido. Entonces, ¿qué pasa con los tumores neuroendocrinos duodenopancreáticos en MEN1? Bueno, pueden ser funcionantes o no son funcionantes. Son múltiples y tienen una frecuencia alta. Entonces, como son más de uno, hay que hacer un equilibrio entre lo que queremos tratar, el tumor hiperfuncionante, el tumor muy extendido, eh, evitar disminuir la posibilidad de metástasis, la posibilidad es alta en general, pero no evitar
la anulación de la secreción exógena o la diabetes por pérdida de, por insuficiencia de islotes de Langerhans, ¿no? Entonces, eh, hay que trabajar en equipo. El gastrinoma es el más frecuente de los tumores neuroendocrinos enteropancreáticos funcionantes. Em, eh, Más o menos es el 40% de estos tumores, y suelen asentar en el duodeno. Son múltiples tumores, son muy metastásicos, a veces, muchas veces, ya tienen metástasis hepáticas cuando se diagnostican, y a veces el tratamiento es sintomático con inhibidores de la bomba de protones y somatostatina, análogos de somatostatina. El insulinoma, que suele ser único, es quirúrgico y hay que hacer el diagnóstico diferencial con los otros tumores que puede haber y que son no funcionantes. Y los no funcionantes se observan hasta que tienen 20 milímetros y no se operan a menos que crezcan o se comporten de una forma agresiva. ¿Mm? Entonces, en esta paciente encontramos varios tumores en la cola, cerca de la cabeza, y hay que ubicar al insulinoma. Entonces, en este caso lo que hicimos fue hacer un cateterismo, con cateterismo y un estímulo con calcio, de manera de localizar geográficamente el tumor. eh, el estímulo se hace por las arterias eh, mesentérica, gastrodenal y esplénica, y la sangre se recoge eh, por las venas suprahepáticas. Y se ve eh, en qué territorio existió un aumento de la insulinemia del 100% para ubicarnos y guiar al cirujano, ¿verdad? Así que, bueno, el gradiente fue a favor de la cirugía, perdón, del territorio de la gastroduodenal, así que se tuvo que resecar parte del duodeno y, el tumor en la cabeza. Entonces, tenemos a este paciente y vemos todos los diagnósticos. Tiene en este momento 39 años. Eh, ¿Cómo es la sobrevida para estos pacientes? Está comprometida actualmente a expensas de los tumores duodenopancreáticos, que de los tumores posibles son los de más difícil manejo y peor pronóstico, junto con el tumor neuroendocrino de timo, el cáncer de paratiroides, que es infrecuente, el carcinoma adrenal. Eh, el diagnóstico genético y el screening se asocian a mayor sobrevida, y esto se ha comprobado eh, en países como Holanda, donde todos los pacientes tienen acceso a un diagnóstico genético y a un manejo de la enfermedad por expertos en centros de alta complejidad. La calidad de vida está disminuida porque es una enfermedad de naturaleza oncológica. Los pacientes tienen miedo de transmitirla a sus hijos. El manejo de la enfermedad es a través de múltiples especialistas, y a veces en el día a día lo que encontramos en el mundo real son trabas para la derivación a centros con experiencia y con tecnología adecuados. Bueno, ¿se acuerdan que la paciente había tenido un niño
Eh, y a los 7 años, haciéndole el screening, a partir de los 5 encontramos una prolactina alta, un micro prolactinoma que empezamos a tratar con una dosis de 25 miligramos, de 0,25 miligramos por semana de cabergolina con muy buena respuesta. Entonces, ¿qué es esto del screening? Fíjense, a partir de los 5 años se empieza a pesquisar tumores de la hipófisis con medición de prolactina e IGF-1 y una resonancia que se va a hacer cada 3 años y, y el insulinoma, ¿no? Anualmente le vamos a pedir una glucosa eh, con o sin insulinemia y por ahora ninguna imagen eh, pancreática. A los 8 años vamos a empezar a pesquisar anualmente el hiperparatiroidismo con una calcemia y paratormona y después se van a agregar eh, los tumores adrenales eh, y el tumor tímico y bronquial a los 15 y el gastrinoma y el insulinoma y el gastrinoma, de manera que vamos a hacer imágenes más o menos cada 3 años y mínimos dosajes hormonales basales y no usar tomografía porque lo que vamos a tratar de hacer es eh, reducir al mínimo la cantidad de radiación. Así que tenemos a nuestra paciente de 38 años, su chiquito, que están bien y bajo vigilancia. Muchas gracias por su atención.